Hay gente de Argentina aquí. Bueno, es importante, es como ¿por qué lo pregunto? Porque tiene mucho relación con el tema. Es decir, los argentinos estarán preguntando, ¿y estos europeos qué les pasa? No, no, que me pregunten a mí qué es el populismo, que lo entendemos, ¿no? Entonces, es como, es que es cierto, hay como una especie, ¿sabes lo que está pasando? Algo muy interesante, hay una argentinización del mundo. Hay algunos que se agarran de la cabeza, o sea, así como diciendo, ¡ay, mi Dios! A ver, ¿cómo recuerdan la periodización política de los argentinos desde los años, del principio del siglo XX? Vienen los conservadores, tenían ondas medio autoritarias, después vienen los populistas y son autoritarios populistas, después los tiran y vienen los autoritarios liberales. O sea, hay una corriente de autoritarismo liberal esos eran los que querían poner el país en orden, como diciendo los populistas despilfarran, nosotros lo ponemos en orden. Después que estos ponen en orden, vienen los populistas y tienen más plata para distribuir, ¿no? Entonces ahí teníamos a personajes como Juan Perón y Evita Perón que distribuían, ¿no? No distribuían así nomás, distribuían a los compañeros que votaban, ¿no? Eso era muy claro. Y después venían de vuelta, los tiraban a esto porque venían los autoritarios que decían, no, hay que poner el país en orden, porque el país en orden así no puede funcionar. Entonces, y así y es interesante empezar con esto porque las teorías que se están balanceando hoy en día en el mundo desarrollado están muy ligadas a eso. Están muy ligados a eso, es como que se dice, hay cada vez más liberales con tendencias autoritarias. ¿Qué quiero decir con esto? Liberales con tendencias autoritarias y liberales que dicen, este mundo está demasiado loco, nuestras sociedades están demasiado locos. ¿Cómo hacemos para proteger lo que es más vital para todos nosotros? A ver, ahora vamos a empezar con los temas muy puntuales. ¿Cómo hacemos para respetar inclusive derechos humanos? ¿Cómo podemos hacer para hacer respetar derechos de minorías? ¿Cómo hacemos para hacer respetar derechos económicos, o sea, mi libertad económica, que no me la toquen? Es decir, como que está todo en un mundo global, en un mundo global. Y a muchos de ellos se preguntarán, y bueno, ¿y cómo funcionó hasta ahora? Funcionó hasta ahora, quiero decir, funcionó más o menos desde la caída de la Unión Soviética, del mundo comunista hasta ahora, en donde era prácticamente un liberalismo absoluto liberal, digo, aceptado prácticamente por todo el mundo, en un mundo global. Y bueno, a muchos de ellos se les ocurre como que no podemos aceptar la democracia. No podemos aceptar la democracia porque la democracia es el poder del pueblo. Y el pueblo es cada vez más racista, el pueblo es cada vez más manipulable, el pueblo en ese juego está más dispuesto a aceptar la voz de populistas. Póngale el nombre Perón, póngale el nombre Cristina, póngale el nombre del que quiera. Ahora, ¿por qué les va bien a los populistas hoy en día? Digo, no bien del todo, pero les va cada vez mejor. Y porque juegan las leyes del mercado de la disputa democrática. Sencillamente, acá si usted mencionaba la palabra envidia, podía mencionar la palabra odio, podía mencionar la palabra lo que quiera. Ahora, hay una demanda y una oferta, ¿no? En la demanda y una oferta, si usted vende, como se dice en inglés, junk food, si usted vende comida barata, y la compran, bueno, está dentro del marco legal vendiendo lo que la gente quiere comprar. Usted no se pone a pensar si al público le hace mal la comida o no. Yo vendo lo que me compran. Los populistas identifican que hay veces el odio es más productivo que el amor para comprar política. En una palabra, el líder populista, identifica
como cualquier político. Los políticos se entienden de gente. No se pongan en el pensamiento de que los políticos son tontos. Los políticos entienden el filtro de la gente. Ahora, en el debate de la gente, hay gente que puede decir, hay políticos que dicen, mire, yo soy una persona muy responsable. Y hay otros que no son responsables y entran en el juego del mercado cuando el mercado le está pidiendo una forma de actitud determinada que los incita y con eso ganan votos. No tengo que ir demasiado lejos para hacerles entender de que Trump entiende de todo eso. Trump entiende. ¿Qué entendió Trump? Esto es una pequeña introducción para entrar más detallado. Lo que entendió Trump fue algo que no entendieron otros dentro del Partido Republicano. Que hay una inmensa cantidad de gente, no importa si muy grande, muy pequeña, pero una inmensa cantidad de gente que tiene odio, que tiene rabia. No sé si odio, rabia, póngale el nombre que quiera. Lo quiere ir a buscar, es lo que está en lo que se dice en el Midwest americano, en ciudades como Detroit, en la ciudad de al lado. ¿Quiénes eran esa gente? Era gente que en los años 60, 70 trabajaba en la Gran General Motors, que era el clásico americano, que era un poco racista, pero no del todo, pero así más o menos. Tenía su casita con el pastito, la banderita americana, muy patriota, muy bien, todo muy ordenadito. Iba a trabajar a la General Motors, toda la familia trabajaba en la General Motors. Y con la globalización, la General Motors cerraron las demás, cerraron todo lo demás, y cuidado, la modernización, ahora voy a hablar de esa modernización que se dio con la globalización, que no es de ahora, pero digamos la modernización fuerte digamos, de los años neoliberales, si lo queremos llamar así, ¿no? Bueno, esa gente no es que quedó, no es que se pasó a ser pobre paupérrima, para nada. Pasó a trabajar en Walmart, o yo qué sé, o en algunos de cuidador, o de esto, lo otro, con menos beneficios, un poco cuidándose, trabajando más horas y ganando un poco menos, pero de alguna forma, a ver, ¿qué le pasaba? No estaba muerto de hambre, pero tenía mucha rabia, absolutamente mucha rabia, que no la podía expresar, no sabía contra quién. Y a eso se le sumó políticas migratorias. Ahora vamos a entrar con ese asunto de la migración, que es un asunto muy, muy, muy importante en los últimos 20, 30 años, que tampoco era algo que él entendía de que no se podía hablar de eso porque había un concepto dando vuelta ahí que decía racismo. Entonces, estaba mal decir racismo, especialmente después de la lucha de los civic rights en los Estados Unidos. Entonces, digamos que ese hombre que tenía o hombre o mujer, que tenía absolutamente mucha rabia, generalmente es hombre también, porque también la liberalización femenina lo hacía callar la boca, quería decir muchas cosas, pero no tenía la posibilidad de decir ni nada, ni sabía que no se podía. Hasta que vino Trump y prendió el fósforo, nada más. No hizo nada más, pero lo tuvo que identificar. Sabía que eso estaba allá. Yo me río un poco porque mis colegas y todos los colegas en ciencias políticas en los Estados Unidos, de miles de investigaciones cada vez más profundas y más, no identificaron el asunto. No identificaron el asunto que supuestamente un tonto como Trump lo identificó. Hacían cantidad de researches y cuestiones y buscándole electoral studies y esto y lo otro, pero no identificaron el fenómeno. Yo tampoco. No me vengo acá a decir que estos son así, yo tampoco lo identifiqué. Yo vengo estudiando la derecha radical y toda una cantidad de cosas sobre Europa, no soy un americanista. Conocí un poco esto, pero también estaba reflejado cuando llegó el momento de las elecciones de Trump, y qué sé yo, dije, pierde, ¿cómo va a ganar este tipo? O sea, yo también de los que creía que era imposible que gane, que no se podía dar tal cosa. ¿Y por qué entendía yo que no podía pasar tal cosa? Por algo que también lo habíamos aprendido en Estados Unidos, que todo el sistema americano funciona con el sistema constitucional.
Entonces el sistema constitucional precisamente estaba armado para impedir que tipos como Trump lleguen a la presidencia. Todo el sistema, está todo armado así. O sea, como ustedes saben, lo más importante en Estados Unidos es el proceso constitucional. El proceso constitucional no es para... Miren lo interesante del asunto. Los que crearon el sistema, y acá entramos a lo que quiere decir liberalismo, democracia liberal, etc. Los que crearon el sistema, lo crearon pensando en el miedo que le tenían a la democracia. En el miedo que le tenían a la democracia. Los founding fathers, lo que se llama los fundadores del Estado, de la Constitución americana, estaban pensando siempre en el miedo a la democracia. No en, sí, como diciendo, no hay más remedio que democracia, no tenemos otra. Pero vamos a armar un sistema que impida que se cree esa situación de demos, populus, que destruya todo, porque ya entendía muy claro, ellos son gente de Maquiavelo, ellos entendían Aristo, entendían de todo, entendían muy clara, la tenía muy clara. Y ellos sabían que había ciertos elementos que no se podía tocar. Todos los que venían de, digo, los ingleses que conquistaron, que llegaron a Estados Unidos, a lo que fue Estados Unidos. Ellos venían ¿para qué venían? ¿Para qué se fueron de allá? No querían saber nada con aristocracia, ni querían saber nada con todas las cuestiones, y no querían saber nada de guerras de religión. Entonces tenían dos cosas en la cabeza. Déjenme rezar tranquilo, o sea, déjenme tener religión tranquilo, y no me molesten en la actividad económica, que esa había, como eran protestantes, había una predestinación, ¿no? Si vos estás cerca de Dios es porque tenés más plata también. No eran católicos, era a la inversa. Entonces todo coincidía. Pero cuando ustedes dicen, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, ¿qué es la libertad americana? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad en Estados Unidos? Libertad de religión. Eso es lo fundamental, libertad de religión. O, si lo quieren llamar así, libertad de conciencia. Y libertad de conciencia estaba aliada al asunto de poder proyectarse con tierras para adelante, o sea, territorios. Y claro, bueno, seguro, y todo, y la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Eso era heredado de las revoluciones, tanto la británica como la francesa. Y bueno, van a un territorio libre a colonizarlo. No hay aristócratas, no hay reyes, no hay nada. Muchos de ellos no querían, inclusive no querían dejar de ser británicos. El asunto de dejar de ser británicos, de romper con Britania y con Gran Bretaña, era un asunto de sentirse más ingleses que los ingleses. Es decir, no taxation without representation, y esa es la base de toda América. No me pidan impuestos si yo no tengo representación en el Parlamento británico. Como no tengo representación en el Parlamento británico porque estoy acá, entonces no te pago más impuestos. Entonces vinieron los británicos, les mandaron esto, pero vieron gente en Gran Bretaña que decía también, no, estos americanos que son nuestros ingleses, tienen razón, son más británicos que nosotros, son más británicos que el rey. ¿Por qué? Porque entendieron, esa es la filosofía de vida que tienen. Y se armaron todo un sistema constitucional para que no me toquen la libertad de conciencia y que no me toquen la plata, un punto. Vamos a ponerlo sencillo. Porque entendían que cuando hay mayorías, las mayorías tienen todo el problema de las mayorías, son envidiosas, son esto, son lo otro, y si la mayoría es dominante y no hay derechos individuales que lo impidan, ¿qué impide una mayoría que me toque mi parcela de tierra? ¿Qué puede pasar? Ellos tenían también, empezaron a entender lo que pasaba en Francia, que también era acaso no demasiado kosher, como se podría decir. Ese era el asunto. Entonces todo el sistema que se inventaron era un sistema que impidiese que el demos o una gran mayoría pueda hacerlo. Todo eso tenía que estar limitado por todas las formas posibles. Ustedes dicen, bueno, en Estados Unidos, ¿cómo se toma la decisión? No. Todo el sistema está hecho para que el proceso de toma de decisiones sea lo más
embarroso posible, para que nadie pueda tener una facción de poder que pueda dominar a las otras. Es decir, el asunto es no tener poder, no tener poder, no tener poder, punto. Porque donde alguien tenga poder, ahí se acaba todo. Entonces el presidente está controlado por el Senado así, todo está nivelado, los estados tienen sus propias dependencias, y hay ciertos estados y ciertos poderes para el poder federal, pero en definitiva ese es el asunto. Y entonces, obviamente, que lo que no querían en ningún momento, que de repente se aparezca un personaje como este y gane las elecciones y no gana con la mayoría, que eso es lo más interesante, porque en definitiva no gana con la mayoría, es un populismo minoritario, no gana con la mayoría, gana en los estados que necesita ganar y cuidado que puede ganar de vuelta, porque no necesita mayoría. Necesita lo que se llama swing states ahí, no necesariamente tiene que ganar, pero puede ganar, nadie se puede sorprender de que no, porque por todo el sistema electoral y el sistema, el sistema americano en definitiva, que tiene que impedir eso, le dio lugar a esta cuestión. Claro, ¿quiénes son los que lo votan? Muchos de ellos son muy pudientes, muy pudientes. Está. Pero después lo han votado muchísima gente como esta que acabo de relatar. Justamente, esta gente de Detroit, esta gente mucha gente de Florida, mucha gente de acá, no pobres, pero gente que está con mucha bronca. ¿Y bronca contra quién? Y ese es el asunto. Y sí, bronca contra, ahí apareció un concepto que anda dando vuelta por todos lados y nadie sabe exactamente lo que, pero lo entiende Trump, lo entendía Evita Perón, lo entendió también Hitler, lo entendió Mussolini, Juan Perón también lo entendió, pero a instancias de Evita, ¿no? Él era más militar y entendía las cosas, pero la señora que entendía de política mucho más que él, porque venía de las esferas bajas, entendía la cuestión de la gente. Le dije, mirá para acá, no para allá. Le digo, bueno, ahora entiendo, seguro. Y Trump es lo mismo. Antielites es el concepto de hoy en día. Tenemos dos conceptos dentro de esto. Elites. ¿Quiénes son las élites? Bueno, las élites soy yo, puede ser usted, puede ser economistas. Ahora, ¿cómo se propaga todo esto? Otro lugar, Gran Bretaña también, la madre del liberalismo, ¿no? Todos los liberales argentinos, Gran Bretaña, ahí nos van a enseñar, pero en Gran Bretaña ahora gente como Michael Gove, que fue ministro de Educación, etcétera. Estamos cansados de expertos. Todos estos expertos que nos dicen, bueno, si salimos, hacemos el Brexit, nos vamos de Europa, va a haber una catástrofe económica. ¿Y quiénes son estos que se estudiaron la economía en Cambridge? A mí me importa. ¿Qué tiene que ver eso? No entienden nada. Auto con los expertos, con todos los que vienen diciendo que esto va a ser el acabose. Se prende todo esto como mecha, como pólvora dando vueltas. Cuidado, no quiero decir con esto que todo el mundo está así, que se cayó todo. No, pero quiero decir de que conceptos que hasta ayer no se preguntaban, no existían, lo que había dudas, hoy están dando vuelta. Hoy están como diciendo, no me siento ofendido. A ver, ¿y usted por qué vota? ¿Y por qué odio? O sea, luego, a ver un momentito. Sí, no tengo problema en decirlo, mire. Yo lo voto a usted, es decir, a Trump. No soy tan idiota de pensar que usted me va a mejorar mi situación. No soy tan idiota de pensar de que yo estoy así y va a venir Trump y me va a resolver el asunto. Pero ¿sabe una cosa? Me alcanza con que él lo odie a usted para que yo lo vote a usted. ¿Sabe por qué? Porque lo odio más a él. ¿Y quién es él? Bueno, son todos estos que me han venido tapando la boca con lo que se llama otro concepto, politically correctness. Es decir, la
correctitud política. No digas esto porque es racista. No le digas esto a la mujer porque esto es esto. No le digas esto a lo otro porque es esto. Hay que cuidarse con esto, hay que cuidarse con lo otro. No le digas a aquel, no le digas al judío, no le digas a lo que le quiero decir a todo el mundo lo que quiero. Punto. Vamos. Ese es el asunto. ¿Saben cómo se le llama eso? La voltereta a la brutalidad ilegítima. Estamos en estos tiempos en eso. Absolutamente en eso. Eso ustedes lo pueden ver en Europa, lo pueden ver en Estados Unidos, la palabra lo pueden ver en los países desarrollados que nos dan el ejemplo. ¿No es cierto? Mire que hasta hace poco, hasta hubo un congreso acá de ciencias políticas, acá en Uruguay, donde algunos de los congresistas tuvieron que decirle, señores, empiecen a pensar en la democracia en América Latina como marco de inspiración para los demás, porque ya ustedes de allá empiecen a cuidarse que no pueden copiar. Como diciendo, asuman responsabilidades ustedes. Porque ustedes van a decir, no, como los franceses o como acá, con allá, cuidado. Y entonces uno se pregunta, y entonces llegando a los que llegabas tú, ¿no? En definitiva, la Shoah, el antisemitismo, bueno, ¿dónde pasó todo eso? ¿Dónde sucedió? En la Europa moderna. Cuanto más modernidad, ¿y en dónde? En la Alemania súper moderna. O sea, que ¿quién podía pensar en una Alemania que se puede, la patria de Schiller, de todo esto, que pudiese darse la situación que se dio? Que más o menos, para decirlo en breves palabras, fue el mismo pensamiento que tuvo ese periodista fundador del sionismo que fue Herzl. El mismo juicio de Dreyfus. Lo que vio fue simplemente, dice, si esto sucede acá, en el medio de Europa, digamos, París en esos momentos era Nueva York hoy en día, como diciendo, si esto sucede acá, ¿qué podemos esperar de Polonia, de esto, de lo otro? Es acá. Ergo, no le queda más remedio a los judíos que emprender camino, buscarse un lugar diferente donde poder vivir. Inclusive, y esto es un detalle que quizás es parte del debate que tenemos, inclusive copiando a los propios que nos odiaban. Que eso también es importante destacar, ¿no? El sionismo entendió lo que se venía. Entendió al nacionalismo populista. Lo entendió. Como diciendo, acá hay buena gente, o sea, lo que se encontraba Herzl en definitiva, acá hay buena gente. O sea, en Francia acá hay buena gente que defienden al señor Dreyfus. ¿Qué quiere decir que lo defienden? No porque aman a los judíos. Lo defienden porque son demócratas. Clemenceau, Jean Jaurès, Émile Zola. Si usted le preguntaba por adentro a cada una de esas personalidades ahí si le tenía mucha simpatía a los judíos, probablemente le diga que no. Pero hay una cosa que era sencillo, es culpable o no es culpable, una democracia no puede, Francia tiene que ser democrática, no puede ser otra cosa, entonces no es de mi incumbencia preguntar si este buen señor era judío o no. Por el otro lado estaban los otros que entendían que fueron creando esa forma de nacionalismo, que es un nacionalismo que no permite al otro ser parte integral de él. Entonces eso se llamaba nacionalismo integral. Y para gente muy sofisticada dentro de ellos empezaron a entender de que Dreyfus, judío, ni siquiera puede ser traidor, porque para ser traidor tiene que ser uno de mi familia, ese es un traidor, pero este es un judío, no tiene que... ¿Para qué pasaba? Que el judío ese Dreyfus era igual a cualquier otro francés, ni se acordaba que era judío. O sea, más ese era el racismo, o sea, el racismo como metodología. Lo remarco porque es muy importante para ahora también, el racismo como metodología, y Sebarrés lo entendía muy claramente cuando hablaban de la Francia, la raza francesa.
Él era este buen señor Barrés era no hacía investigaciones de ciencias políticas, era un escritor que escribía libros, era un escritor nacional. Entonces este buen señor cuando le decía la Francia racial, la raza francesa, decía, esto es una estupidez, que no hay tal cosa como una raza francesa. Pero el racismo, eso es lo que la política es about, como diciendo, el racismo funciona. Funciona. Y si funciona, ustedes no vieron esa película de Woody Allen, famosa Whatever Works. Whatever Works. Lo que funciona, funciona. Y otra cosa, funciona. ¿Por qué funciona? Y porque si yo saco una bandera y esto y lo otro, yo contra usted y esto y lo otro, eso funciona. Yo hago política con lo que decía otro gran pensador realmente, un tipo inteligentísimo como Carl Schmitt. ¿Qué es política? Política, yo estoy hablando del tema político puro, política como definición. No hay política sin un enemigo, no hay. Si no tiene enemigo, créalo. Invéntelo. Usted tiene que tener un enemigo, porque si no hay un enemigo, no hay como contra él agarro los míos. Y él decía, Carl Schmitt decía, eso es la única, esa es la esencia de la política, todo lo demás son cuentos japoneses, no tiene nada que ver. Y Barrés también, de alguna forma u otra, que fue anterior a él, pero más o menos entendía lo mismo. Entendía que, claro, ¿qué quiere decir el racismo, el nacionalismo? Eso es lo mío contra lo tuyo, y si no hay lo tuyo, no fundo lo mío. Y lo que solía decir también es de que eso no puede ir con la democracia liberal, que es el espíritu de lo personal, lo individual, lo pensador, lo racional y todo eso. No sirve eso. Eso parcializa, limita. Es lo americano, limita. No, que nadie tome el poder. No, yo no quiero que nadie tome el poder, yo quiero que alguien tome el poder y conduzca. En el caso de él era crear una nación que él la sentía como hoy en día. Me la están robando. ¿Quién era que me le estaban robando la nación? Bueno, a él en su momento en Francia, en esos momentos se la robaban inmigrantes, sí, también inmigrantes, gente que venía. Ustedes piensen en París de los años 1901 y por ahí, estaba lleno de pensadores, de pintores que venían de Polonia, de acá, eran muchos refugiados, y se creaba una sociedad cosmopolita, y esta gente veía la sociedad cosmopolita y cuidado, él era un intelectual también, pero odiaba eso. Era también como Rousseau, que vivía con todos los del Enlightenment, todo el iluminismo, pero los odiaba. ¿Conocen esa clase de persona que es parte del grupo, pero odia al grupo porque es muy así, muy intelectual, muy libre? Hay que echarlos a todos estos. Entonces, ¿cuál era la nación para ese señor Barrés? Eso es la nación, los primitivos. La gente del campo, la gente que está ahí, la gente que tiene propiedad y entiende el pedazo de tierra y el árbol ese como parte suya. Y todos esos, ¿por qué vuelvo a eso ahora? Porque todos esos fueron ultrajados por la modernización. Antes tenían el pedacito de tierra con el arbolito, ahora tienen que ir a comerciar ahí al centro de París, el que no está en París no gana, queda tirado, el otro así. Bueno, entonces empieza el populismo agrario y después el populismo político de la ciudad. En definitiva, toda una cantidad de gente que no se siente parte por alguna forma u otra porque queda relegado y está esperando a alguien que le diga envidia. Dijo envidia. Sí, envidia. Envidia con todas las letras y vale políticamente porque funciona. Porque funciona.
funciona democráticamente, eso es lo interesante, funciona porque atrae gente, y la gente va y vota. Es como diciendo, mire, yo soy profesor y voto, pero tengo un solo voto, y los otros también tienen el mismo voto mío, vale el voto de ellos. Democracia, quería democracia, bueno, ahí está. Y entonces entra la disputa muy clara que hoy en día lo transformo de lo de ayer a hoy, porque es exactamente lo mismo. En donde ustedes tienen gente muy inteligente, que miren a qué punto va el asunto, gente muy inteligente de los años 80 hasta ahora, digamos, de casi el fin del mundo comunista, hasta el momento actual, en todos los parámetros, el mundo ha avanzado, pero galopantemente. El hambre se redujo, el hambre mundial, se redujo casi quedan un 5 o 7% de gente hambrienta, fundamentalmente concentrada en África, que el problema es resoluble y sin demasiado esfuerzo. Se avanzó en el environment, ahora estamos con problemas en eso, pero se avanzó considerablemente. Ustedes, claro, estamos todos viendo terrorismo y esto, y muertos acá allá, pero los caídos, los que han sido lastimados por guerras reales, ha bajado infinitamente después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del comunismo, infinitamente. El mundo está en peligro, está cierto, está Irán, está acá, pero básicamente las muertes a través de asesinatos de guerra se han reducido considerablemente. Y quedan un par de, obviamente, problemas más relacionados con el environment y todo, que son todos solucionables. Es decir, el mundo del momento de la globalización, de la gran globalización que todo el mundo protesta, ha avanzado, pero galopantemente. Señores, no les quiero tocar heridas, pero también Uruguay, también América Latina, generalmente los que más avanzaron con la globalización fueron los países del tercer mundo. Y eso les digo que hasta me lo reconoció Mujica. Él dice frases mágicas por ahí, esa fue una frase casi mágica. Me he pasado la vida luchando fui a la cárcel porque luché contra los Estados Unidos y contra las instituciones internacionales que eran, a mi entender, subyugadas a Estados Unidos, es decir, el Banco Mundial, el FMI, todo eso en América. Me paso en la cárcel, salgo de la cárcel, me transformo en presidente, ¿y con qué me encuentro? Con que trabajan para mí. No tengo que hacer nada. Es muy modesto, no hice nada. Tenía viento en popa. La globalización lo que hizo fue levantar a China. China invierte en América Latina, China levantó a las clases medias en África. Cuidado, no quiero decir con esto que África está bien y que la América Latina está bien, pero le dio un impulso, la globalización le dio un impulso a China, China les dio un impulso a los países del tercer mundo por inversión, no por buenos, por inversión. Y esos países levantaron. Pero al mismo tiempo, y eso es lo paradójico del asunto, le crearon un tremendo problema a los países desarrollados. O sea, le crearon un gran problema a Europa y a los Estados Unidos en ese aspecto que les estaba diciendo. Que la competencia con China hace bajar a todos estos que trabajaban en Detroit y todo eso, los hace bajar, porque ya los coches se pueden hacer en China, se pueden hacer acá, se pueden hacer allá. Y viene este Trump con el populismo por un lado, cuando China, un país autoritario, liberal económicamente, es el móvil de la globalización, o quiere ponerse como móvil de la globalización en definitiva. Si antes pensábamos que era Estados Unidos el que tenía que llevar adelante la globalización, se abren los mercados, ¿cómo un americano que está en contra de la apertura de mercados? ¿Cómo no existe? Un británico que esté en contra de eso no puede existir. Y son
los mastermind de todo el asunto. No, nos encontramos que son los chinos. Y los americanos quieren protegerse, protección. Y los británicos no, quieren abrirse, pero, claro, fuera de Europa, y tienen otro problema, que es la inmigración, entonces por eso que hacen lo que hacen. El Brexit, en definitiva, es contra la inmigración. Entonces nos encontramos eso en los países anglosajones. Y después no quieren ni decirle en los países que no son anglosajones de Europa, como Italia, como Francia. Problemas mayúsculos, ahí también está surgiendo el populismo en dos carriles que les mencioné. La cuestión económica y la cuestión inmigración. Es como que me mojan la oreja de un lado y me la golpean por la otra. Para esta gente es como diciendo, a ver, yo pago el precio de la modernización económica si estoy en las afueras de Londres y no estoy metido en las... vamos, ¿saben lo que? Si tengo más de 60 para arriba, y vivo fuera de Londres, no quiero saber de nada, no entiendo nada de cómo funciona el computador, cómo funciona esto. Estas nuevas funciones ya no me competen y no me interesan. Y aparte me meten gente, me vienen de acá, me vienen de allá, me vienen polacos, me vienen de otro lado, y me hablan de que el país progresa económicamente. Es cierto, el país progresa, pero a mí no me toca. Entonces el Brexit, no sé si es bueno o es malo, pero es contra vos, es contra él, contra Londres, contra los profesores, contra estos que me hablan. Es así sencillo, no le den mucha vuelta. No sé si lo que estoy haciendo me va a beneficiar demasiado, pero ya es un odio galopante contra los que crearon todo este mecanismo, no demasiado electos. ¿Qué quiere decir no demasiado electos? Cuando funcionó hasta el 2008. 2008, cuando fue la crisis financiera, ahí dejó de funcionar. Entonces yo me veo afectado por eso. Y me veo afectado también en algo que supuestamente me cuentan que no tengo que verme afectado porque ¿qué importa si el mundo es global y si esta persona viene de Pakistán y la otra de allá y la otra de Polonia o de esto, de lo otro? Pero ¿saben lo que? No los quiero ni ver. No los quiero ni ver ni en mi barrio, no los quiero ver ni acá, ni los quiero ver allá. No los quiero ver. Sencillo. Quiero... Como dicen los británicos, como dicen los del Brexit, I want the power back to me. Quiero tener mi poder, denme el poder de vuelta porque me lo robaron. Nuevamente, ¿quién me lo robó? Élites que andan dando vuelta por ahí que nadie sabe, nadie los conoce, no sé quiénes son, no sé por qué. Son las élites europeas. Las élites europeas tenían esa idea desde el momento que cayó la Unión Soviética, todo era muy claro. Y les repito, le fue mucho mejor al mundo y a Europa con eso, con esas élites que supuestamente son medias arrogantes, nadie las ve, nadie las entiende, pero todo fue muy bien hasta el momento del primer golpe, y no importa que haya ido bien, ahora va todo muy mal, psicológicamente va todo muy mal, y entonces ahí se viene el nuevo levantamiento racista que está incluido en todo este asunto. Está legitimizado. Ustedes preguntarán acá, porque esa es también parte de la conferencia, ¿y los judíos? ¿E Israel? Ay Dios, con todo este asunto que se viene puede ser... nosotros la vamos a ligar. O sea, no puede... ¿Por qué? Digo, porque a los judíos siempre les ha ido bien, son parte de la globalización les ha ido perfecto. Pero ahí entran dos casos interesantes. La verdad que muchos judíos en Europa no hay. Hay, pero no tantos. El problema que tiene Europa con el other, lo que se dice con el otro, ya no es el judío. Vamos a reconocerlo, ya no es el judío. El problema que tienen los europeos con el other
es el musulmán, punto. Los británicos tenían un problema con lo que se llamaba el instalador sanitario polaco. Pero también con el musulmán. El instalador sanitario polaco era un tipo fenómeno que les hacía todo el trabajo y trabajaba muy bien, pero que también hoy en día ya no viene tanto a Londres porque gana muy bien en Polonia. Yo me encontré con uno que no era polaco, era rumano, también instalador sanitario rumano, que estaba en Londres, pero se volvió a Bucarest, vino a visitar, y cuando le pregunté cómo le parecía Londres y eso y lo otro, me dice, no, Londres, lo más maravilloso que pasé en mi vida, gané plata, gané esto, lo otro, aparte. ¿Y qué más te gustó de Londres? Y que era una sociedad muy multicultural y gente de diversas partes, muy articulado, el hombre todo muy bien, muy liberal, y bueno, te volviste a Rumania, me volví a Boca, y sí, bueno, porque ahora gano en Bucarest más o menos, y estaba la familia y todo. Entonces le digo, bueno, entonces querés más o menos que Bucarest sea como Londres. Ah, no, me dice, no, eso no, cuando quiera diversidad me voy a Londres, cuando quiero ver gente de todos lados me voy a Nueva York, pero en mi casa no. Como diciendo, entiendo, ya comencé a entender por dónde empieza el asunto. Pero así como piensa él, piensan también mucha gente en Inglaterra y piensa mucha gente en los Estados Unidos. Como diciendo, no me toquen acá el Midwest, que se vayan a Nueva York. Bueno, Nueva York es un país aparte, lo dejamos ahí, pero acá no. Es que yo quiero tener la casita como estaba, el barrio más o menos como estaba, y lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo frente a acá, y bueno, porque están llenos de mexicanos, llenos de esto, llenos de otro. ¿Y qué tenés contra los mexicanos? No tengo nada contra los mexicanos, pero ya son demasiados, ¿no? Como diciendo... Y los judíos nuevamente, la palabra judío por el momento no aparece. Vamos a ponerlo así. Hay antisemitas también de la vieja escuela, todavía existe, todo eso, pero esos son muy en los fringes, son muy en los costados. No es el problema central. El problema central del antisemitismo hoy en día viene por otro lado, que parece ser más dramático todavía. En Europa hay mucho antisemitismo que proviene de las corrientes musulmanas dentro de Europa, especialmente en Francia. Eso es cierto. Y el problema que hay con el antisemitismo hoy en día en Europa es el antisemitismo, el nuevo antisemitismo, el nuevo anti-israelismo. Si lo quieren llamar así, la perspectiva de Israel como país imperialista, colonialista, en fin, etcétera, etcétera, que lo asumen justamente muchísimos liberales, muchísima gente de las élites, muchísima gente de las universidades. No hay marco de ataque, si lo quieren llamar ataque antisemita o no antisemita, no importa, pero anti-Israel, como las universidades top de los Estados Unidos hoy en día, no basada en un odio al judío, pero sí basada en una discriminación contra Israel, basándose en la idea de que Israel es discriminatorio en sí mismo, ¿no? Como lo que dicen, bueno, porque digo, y bueno, yo no tengo una crítica muy grande contra China, que es un estado medio criminal, o contra la India, contra esto, pero Israel, como ha sido el nene mimado del occidente, y es un país discriminatorio, es un país que está, entonces yo le pongo todas las fichas al ataque a Israel, pero eso, miren qué interesante, eso viene más bien de lo que se llamaba el liberalismo izquierda. Si ustedes hoy agarran los anti-Trump, total, como el Partido Demócrata, ¿no? Y las partes más de izquierda dentro del Partido Demócrata, miren que el Partido Demócrata se está volviendo un partido duro, en ese sentido. Quieren hacer populismo, pero de izquierda, ¿no? Tienen ahí también otra cantidad de figuras dando vuelta por ahí que tienen todo lo que tienen que tener para ser populistas de izquierda, y esos son muy anti-Israel. Y ahí van a votar generalmente todos los liberales neoyorquinos y cuestiones también judíos. Entonces, claro, no son necesariamente antisemitas porque son judíos también que votan, van a votar a ellos, van a ser muy anti-Israel. Y hay un anti-israelismo, como ya les digo, que proviene de fuerzas muy liberales, que pueden ser, como ya les digo, también judías, porque muchísimos judíos liberales ven a Israel como algo, con un espíritu de frustración, me frustraron.
lo acepté Israel en un momento determinado, pero hoy en día ya no hablan en mi nombre, no puedo filtrarlo, no puedo filtrarlo más. Pero entonces ustedes preguntan, ¿qué pasa con estos populistas? Estos son antisemitas de veras. Y obviamente tienen que estar en contra de Israel. Pues no. La gran mayoría de estos populistas, en Estados Unidos lo toco con bemoles, porque dentro de la corriente populista de Trump está también lo que se llama la alt-right, que son, eso sí, tienen espíritu racista, y muchos de ellos son también antisemitas netos, ¿eh? Pero en su gran mayoría de los movimientos populistas que ustedes tienen en Europa hoy en día, como el Front National en Francia, que nuevamente les digo, hay gente antisemita ahí adentro, pero la jefa del Front National, que era la hija del antisemita, porque el partido fue fundado por Jean-Marie Le Pen, que era un antisemita neto, es decir, pero la hija, Marine Le Pen, Marine Le Pen, ya es otra historia. Puede ser que ella sea también antisemita, pero entiende que el antisemitismo hoy no me trae votos. No me trae votos, ¿qué voy a poner a andar con los judíos? Al contrario, voy a traerme quiero los votos de los judíos a mí. Interesante. ¿Y por qué? Bueno, entonces sí, señor. Porque los que son antisemitas son los musulmanes, esos son los que atacan a los judíos. Yo les voy a hacer entender a estos del Partido Socialista, del otro, que soy yo la que puedo. Yo soy el que defiendo a los judíos. Yo defiendo a los judíos. Miren que en el partido de los votantes de ella también son antisemitas, pero ella sale de la cálculo político neto. Los fascistas antisemitas no tienen más derecha que yo, o sea que no tienen a dónde ir. En cambio hay muchísima gente en el medio que tiene miedo de los musulmanes, que no son racistas, que no son estos, pero ya me tienen los musulmanes hasta la colorina. Entonces, la única que dice algo así firme por la República Francesa es Marine Le Pen. O sea, si esta fuese antisemita no la votaría, porque ya para mí el antisemitismo es corte. Es como diciendo, si sos antisemita no te voto, chao, se acabó el asunto. Pero ya, si no sos antisemita, puedo apostar ahí. Vamos a jugarla con Marine Le Pen. Tiene así, agarre el partido, tomen el partido de la libertad de Geert Wilders en Holanda, un partido racista, antimusulmán, así directo. Pero nada más que eso, Estoy a favor de los homosexuales, de las lesbianas, del derecho de las mujeres, en fin, todo eso. Ellas me tienen que votar a mí porque estos son los retrógrados. ¿Se entiende? ¿A Israel? Mi país. Geert Wilders, mi país. Israel es, como escribió Sanguinetti, la trinchera de Occidente. Los austríacos, les traje en adelante, se mueren por visitar Israel todo el tiempo. Los italianos, Salvini no tanto, pero los que eran anteriores a Salvini, de la Liga Norte y del partido de la Alianza Nazionale, Fini, era, por favor, blanquéeme, quiero ir a Israel, quiero estar ahí. Estos entienden cómo se combate. Es decir, estamos ahí. Crucen el charco, pásense al lado de Europa Oriental. Los dos países que en estos momentos son los desafiantes de la Unión Europea son los dos, Polonia y Hungría. Ninguno de los dos tiene problema con Israel. Hungría, que es el llamado hoy, ¿cómo es que se dice? El fenómeno lo más aproximado al fascismo que pueda haber, pero el título es más una democracia no liberal. Tuvo acción antisemita bastante clara, pero paradójicamente contra un personaje
Que también el gobierno de Israel no lo quiere demasiado, que es el judío supermillonario Soros, que su gran pecado es apoyar a todos los movimientos de derechos humanos en el mundo y es muy anti-gobierno en Hungría. Entonces, cuando apoya a los derechos humanos, también apoya el derecho de los palestinos, en fin, etcétera, etcétera. Al gobierno de Israel eso no le gusta para nada. Y obviamente que a Orbán, que es interesante que Orbán fue bancado por Soros, porque, redondeando, que fue bancado, porque al principio Orbán era parte del movimiento liberal de Europa Oriental en contra de la Unión Soviética, y en fin, eso por supuesto, ¿no? Entonces estudió en Oxford, bancado por Soros, ¿no? Pero después, este hombre que cuidado, en Hungría no hay inmigrantes, no hay musulmanes, pero no importa cómo que siento, pero me sirve el asunto musulmán, que no hay acá, porque prende. Eso, Soros es el que me quiere llenar de musulmanes a mí y a toda Europa. A los inmigrantes, quiere traer inmigrantes, quiere abrir Europa a todas estas masas de África y eso y lo otro. Y yo soy el que pongo acá el bloqueo. No hay ninguno allá. Pero se está convirtiendo en el líder del nuevo espíritu nacional populista que hay en Europa, hasta el punto de que, no sé si ustedes oyeron el nombre de Steve Bannon, que ese fue el estratega de Trump en las elecciones, y él se corrió para Europa porque el espíritu de Europa para este buen americano Steve Bannon es Orbán de Hungría y Salvini de Italia. Y en Italia lo magno, que se une la derecha populista de Salvini con el movimiento 5 Estrellas, que es de izquierda populista. Pero los italianos son magos para organizar ese asunto, mandados a hacer, es algo, y que a pesar de todo eso logran un arreglo con Europa en materia económica, porque usted sabe que lo que decía, claro, lo que decía Salvini, lo que decía el otro, a mí Europa no me va a poner el presupuesto, superar el presupuesto del 3%, pero nosotros necesitamos tirar el presupuesto para arriba. Al final de cuentas, ¿cómo vamos a tener los Maserati, esto y lo otro? No puede ser. Y claro, los alemanes miran eso y dicen, pero no. El alemán trabaja más de lo que gana y los italianos ganan mucho más de lo que trabajan. Pero es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es masiva. Entonces, claro, tenía un conflicto con Europa impresionante, pero basado en eso, en los dos elementos. Uno, yo pongo el presupuesto, Europa no me va a decir cuánto puedo gastar, y dos, acá no entra ningún inmigrante más. Ergo le está mirando la cara a Merkel, como diciéndole, mira, andate. Ese es el enfrentamiento que hay hoy en día. El enfrentamiento que hay hoy en día es Merkel, que ya está liquidada prácticamente, y el que queda levantando los valores universales es Macron, pero lo hace de una forma muy pobre, digamos, no pobre, demasiado monárquico, muy a lo francés. Y se le reveló la mitad del pueblo francés, se le reveló nuevamente por lo mismo. Nada, acá no hay ningún misterio. Ustedes se quejan de los sindicatos peronistas, toquen un sindicato en Francia a ver qué pasa. Tóquenlo. Bájenle del sueldo €1 y bájele usted, a ver, dígale que la pensión la va a empezar a cobrar a los 65 en vez de los 60 y le queman París. Fue lo que hicieron los chilenos. En definitiva, lo que hicieron. Francia es uno de los países que tiene más presupuesto social, más que Suecia. Pero para eso tenés que pagar impuestos. Estos quieren el mismo servicio, pero no quieren pagar impuestos, sencillo, no hay más vuelta. Ni hablemos de inmigración, porque eso ni el propio Macron las acepta. Anti-inmigración. Y la cuestión económica que ya les digo no es de morirse de hambre. Europa no se está muriendo de hambre, es simplemente de
distancia social, es cierto, frustración, y conjugado uno con la otra, tiene usted la vitamina, ya tiene, tiene la fórmula hechita como para que cualquier líder populista, o que, ¿sabe lo que? Para que cualquier hijo de vecino que quiera hacer política, porque la carrera política tenga que utilizar ciertos elementos populistas. Por eso que hoy se habla de populismo no ya como partido político, no ya como peronismo, sino populismo cross the board. Todo el mundo, querés hacer política, tenés que hacer populista, porque no podés. Y Corbyn en Inglaterra hizo eso. ¿Por qué llegó con el partido Labour a los puntajes que llegó? Porque prometió lo que no puede cumplir, punto. A los estudiantes les vamos a dar casas, a estos les vamos a dar lo otro, a estos les vamos a dar cualquier cosa. Perón plus. Y nosotros le decimos, con esto quiero culminar, un colega mío, Finkelstein, Federico Finkelstein, yo y otros decimos, que no están inventando nada, les podemos explicar cómo funciona la fórmula.